Pregunta de la prueba de acceso a la universidad, septiembre de 2012, A3 de la Comunidad Valenciana. Se ha hecho un estudio de un nuevo tratamiento en un colectivo de 120 personas aquejadas de cierta enfermedad, 30 de las cuales ya habían padecido la enfermedad con anterioridad. Entre las que habían padecido la enfermedad con anterioridad, el 80% ha reaccionado positivamente al nuevo tratamiento. Entre las que no la habían padecido, ha sido aún mayor el 90% el que reaccionó positivamente. Luego hay 3 apartados. Por ejemplo, en el A dice, si elegimos un paciente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no reaccione positivamente al nuevo tratamiento? Estamos en esta situación. Tenemos 120 personas aquejadas de cierta enfermedad. Entre ellas 30 ya habían padecido la enfermedad con anterioridad. Lo voy a indicar así, por ejemplo, 30 A de anterioridad, el resto, 90, pues no han padecido esta enfermedad antes. Luego me dicen que entre las que han padecido la enfermedad anteriormente, es decir, entre ese grupo de 30, el 80% ha reaccionado positivamente al nuevo tratamiento. No sé, voy a llamar, por ejemplo, R a suceso reaccionar positivamente al nuevo tratamiento. He llamado A al suceso el paciente ha tenido la enfermedad anteriormente. Pues entonces este 80% ¿qué es? La probabilidad de R, de que reaccione positivamente, sabiendo que ha tenido la enfermedad anteriormente, pues es 0,8, ¿no? Entre las que no la habían padecido, es decir, estoy ante una persona del grupo no A, no ha tenido la enfermedad anteriormente, la probabilidad de que reaccione es mayor porque dice que es el 90%, 0,9. Y en el apartado A me están pidiendo cuál es la probabilidad de que no reaccione positivamente al nuevo tratamiento. Es decir, con esta nomenclatura que he definido, la probabilidad de no R. Mira, lo puedo hacer de dos formas. Como sé las personas que hay, puedo construir una tabla de contingencia de doble entrada y utilizar la regla de Laplace. O bien, utilizar el teorema de la probabilidad total. Lo voy a hacer de dos formas y así lo vais a entender mejor, supongo. Voy a construir el árbol que me ayude a aplicar el teorema de la probabilidad total. La persona elegida puede ser que haya tenido la enfermedad anteriormente o que no la haya tenido. Habiendo tenido la enfermedad anteriormente, puede reaccionar o no. Igual para los otros. La probabilidad de que la persona elegida sea del grupo A, pues como veis hay 30 de 120, es decir, 3 doceavos o lo que es lo mismo un cuarto. Que sea del grupo no A, 90 partido de 120, 3 cuartos, claro. Que reaccione positivamente siendo el grupo A lo tenemos aquí. 0,8, 0,2 que no reaccione positivamente. Y aquí tengo 0,9 y 0,1. Me piden la probabilidad de no R, es decir, de llegar hasta aquí. Tengo dos caminos, este o este. Si aplicamos aquí el teorema de la probabilidad total, la probabilidad de que no reaccione positivamente, la probabilidad de que tenga antecedentes, digamos, por la probabilidad de que no reaccione teniendo antecedentes de esa enfermedad, más la probabilidad de que no tenga antecedentes por la probabilidad de que no reaccione no teniendo antecedentes. Aquí tengo los números, es un cuarto por 0,2 la probabilidad de seguir este camino, más 3 cuartos por 0,1 la probabilidad de seguir este otro camino. Operamos y me da 0,125. Bien, ya está resuelto el apartado A. Pero como decía, lo podía haber hecho de otra manera ya que sé cuántas personas hay, del grupo A, del grupo no A. Mirad, voy a construir una tabla de contingencia y veréis qué fácil es también resolver el ejercicio. Vamos a completar esta tabla. ¿Cuántos tienen antecedentes a esta enfermedad? 30. Y lo tengo. ¿Cuántos no tienen antecedentes? 90. De los 30, ¿cuántos han reaccionado positivamente? El 80%. 0,8 por 30 nos da 24. Es decir, este 24 lo he obtenido como el 80% de 30, que como sabéis se obtiene multiplicando 0,8 por 30
y da 24, claro. Entre los que no tienen antecedentes, que son 90, el 90% reacciona positivamente. Si halláis el 90% de 90, pues veis claramente que es 81. Claro. Bien, si 24 reaccionaron positivamente de los que tienen antecedentes, pues el resto, es decir, 6, no reaccionaron positivamente. Y aquí pues igual hay 9 de los que no tienen antecedentes que no reaccionaron positivamente. Si hacemos esta suma, vemos que 6 y 9 suman 15 y 24 y 81 pues suman 105. Claro, piensa que la suma de estos dos es 120, igual que la suma de estos dos es 120, que son el número de pacientes que hay. Pensado de esta manera, la probabilidad pedida, es decir, la probabilidad de que no reaccione positivamente, regla de Laplace. Casos favorables partido de casos posibles. Casos posibles 120 pacientes. No tengo ninguna información. ¿Cuántos son favorables? ¿En cuántos no reacciona positivamente? Pues 15. Si dividís 15 entre 120 veréis que da 0,125, claro. Un camino muy distinto de resolver el problema, sin aplicar ningún teorema, la regla de Laplace y hallando estos porcentajes. Esto lo he podido hacer así porque sabíamos cuántas personas iban por este camino y cuántas personas seguían este otro camino. En muchos otros ejercicios eso no lo puedo hacer. Apartado B. Si un paciente ha reaccionado positivamente al tratamiento, tengo información, va a ser una probabilidad condicionada. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya padecido la enfermedad con anterioridad? Es decir, me están pidiendo la probabilidad de que no haya tenido la enfermedad con anterioridad sabiendo que ha reaccionado positivamente, es decir, que ha ocurrido R. Teorema de Bayes, aunque no suelo aplicarlo, lo deduzco cada vez. Probabilidad de que ocurran las dos cosas al mismo tiempo, partido de la probabilidad de que ocurra lo que dice que ha ocurrido, es decir, que reacciona positivamente. Que reacciona positivamente es que siga este camino o este camino, pero resulta más cómodo pues pensar que es el suceso contrario de que no reacciona positivamente. Por tanto, ya sé la probabilidad, es 0,875, ¿no? Y la probabilidad de que siga este camino, es decir, la probabilidad de que no tenga antecedentes por la probabilidad de que reaccione positivamente no teniendo antecedentes. Tengo que hallar 3/4 por 0,9 dividido 1 menos 0,125 y eso nos da pues 0,771428. ¿Se puede hacer de otra manera como antes? Sí, claro, y más fácil. Es una probabilidad condicionada. Yo aplico la regla de Laplace igual. ¿Cuántos casos posibles hay? Piensa que tengo información, sé que reacciona positivamente. Hay 105 casos posibles. ¿Cuántos son favorables? ¿En cuántos no tiene antecedentes? Pues en 81. Si dividís 81 entre 105 veréis que os da el mismo número que he obtenido antes. Si seguimos este paso, estamos aplicando la regla de Laplace. Apartado C. Si elegimos dos pacientes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que los dos hayan padecido la enfermedad con anterioridad? Este apartado no tiene nada que ver con las anteriores. Bueno, algo sí, claro. Tengo 120 personas que están enfermas, 30 tienen antecedentes, 90 no lo tienen. Elegimos dos al azar, se entiende que sin devolución, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que los dos pacientes hayan padecido la enfermedad? Es decir, lo puedo escribir así, la probabilidad de que el primer paciente haya padecido la enfermedad anteriormente y el segundo paciente también. La probabilidad de que el primero tenga antecedentes, por la probabilidad de que el segundo tenga antecedentes sabiendo que el primero lo tenía. Bueno, la probabilidad que de aquí coja uno de este grupo es 30 de 120. Por la probabilidad de que elija otra vez una persona de este grupo, piensa que he elegido ya una, me quedan 119 y de ellas 29 tienen antecedentes. Esta es la probabilidad pedida. Me da 0,06092 aproximadamente. Este apartado, como veis, no tenía nada que ver con los anteriores. El ejercicio está resuelto.